Si pudiéramos viajar en el tiempo para conocer nuestro futuro, seguramente tendríamos una vida mucho mejor, porque no cometeríamos los errores que pueden resultarnos muy caros. No podemos predecir cuál de los dos candidatos a la presidencia va a ganar, pero con la ayuda de un túnel del tiempo y un poco de imaginación, veamos cuáles serían las noticias dentro de 2 años en ambos casos. Acompáñenme al año 2027. De febrero del 2027. La presidenta de la República, Luisa González, envió un nuevo proyecto de ley de comunicación a la Asamblea Nacional. El gobierno intenta regular el uso de las redes sociales, pues considera que la ley aprobada en octubre del 2025 solo controla los medios de comunicación tradicionales y no las ofensas que se dicen en X, Facebook o Instagram. Cabe recordar que con la ley actual se ha sancionado severamente a 2 diarios nacionales, 3 estaciones de radio y 2 canales de televisión. El presidente de la Asamblea, Ricardo Patiño, aseguró que le dará trámite lo antes posible para acabar de una vez por todas con los rezagos de la prensa corrupta. El gobierno nacional considera un éxito el proceso de pacificación luego del acuerdo al que llegó con los GDO y pandillas. La cifra de muertes violentas ha disminuido en los últimos 2 años, bajando de 38 por cada 100.000 habitantes a 19 por cada 100.000. Sin embargo, las muertes por causas desconocidas han aumentado a 30 por cada 100.000 habitantes. El ex vicepresidente Jorge Glass fue elegido director nacional del Partido Revolución Ciudadana. La Convención Nacional también lo proclamó como precandidato a la presidencia de la República para el 2029. Glass regresó al Ecuador a inicios del 2027, luego de que todos los juicios en su contra fueran anulados por fraude procesal, supuestamente cometido por la exfiscal Diana Salazar, a quien se le ordenó prisión preventiva. Jorge Glass se radicó en México luego de que la Cancillería le otorgó el salvoconducto en junio del 2025. Y estén atentos porque el consumo de drogas en el país se ha disparado a sus niveles máximos desde que se volvió a implementar la tabla de consumo de drogas. En esta tabla se incluyen drogas que antes no se consumían en Ecuador, pero que al dejar de ser delito ha motivado a que muchos jóvenes, especialmente en los sectores populares, las adquieran de los microtraficantes que se hacen pasar por consumidores. El fantasma de los apagones desaparece después de dar de baja el plan maestro de electricidad elaborado por el gobierno anterior. El ministro de Energía ha contratado la instalación de 10 barcazas a un costo total de $1.000 millones por 18 meses. El ministro justificó el elevado precio de 100 millones por barcaza, diciendo que más caro resultaría no tener electricidad. Atención, aumenta el sueldo básico. Después de 2 meses de negociaciones y al no ponerse de acuerdo empleadores y trabajadores, el Consejo Nacional de Salarios estableció el nuevo sueldo básico unificado para el año 2027. La remuneración mensual pasará de 120.000 nuevos sucres a 142.500 nuevos sucres, lo que al tipo de cambio actual equivale a $57. Ahora, veamos cuáles serían las noticias en caso de que sea Daniel Noboa el ganador de la segunda vuelta. El presidente de la República, Daniel Noboa, volvió a criticar el trabajo de ciertos medios de comunicación a los que considera parcializados y sesgados por rencillas personales. Noboa indicó que cierta prensa solo se preocupa de sus intereses y no del bien común. Los gremios periodísticos criticaron las palabras del presidente, a lo que Noboa respondió que seguirá cuestionando lo que él considera excesos de la prensa, aunque aclaró que ya se acostumbró a convivir con los que llama periodistas sufridores. El gobierno nacional considera un éxito el Plan Fénix. La cifra de muertes violentas ha disminuido en los últimos 2 años, bajando de 38 por cada 100.000 habitantes a 19 por cada 100.000. Sin embargo, algunos grupos de derechos humanos han cuestionado los excesos que habrían cometido las fuerzas del orden que reciben el apoyo de unidades extranjeras.
El gobierno ha indicado que no se encubrirá a quienes hayan incurrido en graves faltas durante los operativos, pero que tampoco va a cambiar la lucha contra los grupos delincuenciales. Esta madrugada el ministro del Interior dispuso la incursión de la policía en la Embajada de Venezuela en Quito con el propósito de capturar a alias Fito, quien se había refugiado en su interior para solicitar asilo político y un salvoconducto para viajar a ese país, lo que le fue concedido. Para sorpresa de los uniformados, Fito logró fugar, pero durante el operativo encontraron armas, explosivos y detonadores, los mismos que no contaban con los permisos correspondientes y fueron decomisados. Nicolás Maduro ha expresado su rechazo a la incursión y ha dicho que demandará a Ecuador ante tribunales internacionales. El consumo de drogas en el país ha disminuido a sus niveles mínimos desde que se eliminó la tabla de consumo de drogas. En esta tabla se incluían drogas que antes no se consumían en Ecuador, pero que al dejar de ser delito había motivado a que muchos jóvenes, especialmente de los sectores populares, las adquieran de los microtraficantes que se hacen pasar por consumidores. Y el fantasma de los apagones desaparece. La ministra de Energía anunció el inicio de funciones del proyecto fotovoltaico El Aromo en Manabí. Además, durante este año entrarán a funcionar en Loja los proyectos eólicos Villonaco 2 y 3, con lo que queda superada cualquier posibilidad de falta de energía. Estos proyectos han generado además cerca de 1.000 plazas de trabajo. Aumenta el sueldo básico. Además de 2 meses de negociaciones y al no ponerse de acuerdo empleadores y trabajadores, el Consejo Nacional de Salarios estableció el nuevo sueldo básico unificado para el año 2027. La remuneración mensual pasará de $482 a $500 mensuales. El futuro no se puede predecir ni adivinar, pero sí podemos esperar determinados resultados según nuestras decisiones. Lo que ocurra en febrero de 2027 será el resultado de la decisión que tomemos el 13 de abril de 2025.